Vamos a ver área entre curvas. Para los que no pudieron estar en la clase del día de hoy, un pequeño video resumen en todo caso. Lo que vamos a ver ahora para la última prueba es el área entre curvas. ¿Ya? Tenemos dos funciones. Vamos a decir que tenemos una función llamada f de x y otra función que le vamos a colocar g de x. Estas funciones son continuas. Ya recuerde que hubo una clase en que hablamos de funciones continuas y funciones discontinuas. Las funciones continuas, en el fondo, en cualquier valor de x voy a encontrar un valor en y. ¿Ya? O sea, siempre va a haber un punto x, y que va a estar representando esa función. Estas funciones se van a intersectar entre un punto A y un punto E. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar el área que está dentro de estas dos funciones. Aquí tenemos una imagen, y en esta imagen acá tenemos una función f de x, que es una ecuación cuadrática, y tenemos una función g de x. ¿Cómo vamos a calcular el área entre esas curvas según la fórmula que aparece acá? Dice que el área es igual a ¿qué? A la integral que está entre el valor a y b, que es donde se produce, ¿cierto?, esta intersección. ¿De qué? De la función que está en la parte superior, en este caso sería la que está en rojo, f de x, menos la función que está en la parte inferior, representada por g de x. Si ambas integrales tienen los mismos límites de integración entre a y b, entre el límite inferior y superior, entonces podemos meterla todo dentro de la misma integral. ¿Ya? Vamos a ver paso a paso. Acá tenemos un ejemplo. Hallar el área de la región encerrada entre las curvas. Curva 1, la primera curva es x al cuadrado menos 2x y la otra curva dice que vale 12 menos x al cuadrado. En función de x y en función de y. Vamos a calcularla entonces en función de x y en función de y. Ahora, tenemos acá el paso 1. Solución en función de x. Vamos a irnos entonces, solución en función de x. Paso 1, primero vamos a buscar los puntos de intersección que se van a producir entre ambas curvas. ¿Ya? Ojo, que ambas curvas dice que y es igual a algo, por lo tanto hay un y que está en función de x. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reemplazo el valor de x dentro de estas funciones me va a dar el valor de y. Si yo estoy trabajando en función de x, efectivamente ambas curvas tiene que decir un y igual a algo, o sea, el valor de y tiene que estar despejado, para que lo tengan en cuenta. Paso 1 entonces, buscar los puntos de intersección entre ambas curvas. Por lo tanto, igualo el valor de la curva 1, el x al cuadrado menos 2x, igual a la otra curva que sería 12 menos x al cuadrado. Como tengo que encontrar los puntos de intersección, voy a traspasar todo a un lado, ya me quedó todo a un lado. Este 12 pasó negativo al lado izquierdo y el menos x al cuadrado pasó positivo. Juntando todo, ¿cierto? Me queda 2x al cuadrado menos 2x menos 12 igual a 0. ¿Cómo encuentro la solución de esa ecuación cuadrática, o sea, los puntos de intersección en este caso de ambas curvas, utilizando la ecuación cuadrática? Ya recuerde que a es igual al que acompaña al valor de x al cuadrado, b acompaña a x y c es el número solo, cada uno con su signo. En este caso a vale 2, b vale menos 2 y c vale menos 12. Colocando entonces nuestros valores acá en la fórmula, nos da que uno de los valores sería x1 va a ser igual a 3 y el otro x2 va a ser igual a menos 2. ¿Qué me dicen estos valores? Que la intersección, cuando yo realice las gráficas de estas curvas en el plano cartesiano, se van a intersectar en x igual menos 2 y también se van a intersectar en x igual 3. Esos son los puntos de intersección entonces de mis curvas. Continuemos. Una vez que tenemos los puntos de intersección, vamos a realizar nuestras tablas para realizar las gráficas, ¿ya? Para poder realizar las gráficas, en el fondo, la gráfica de la primera función y la gráfica de la segunda función. Recuerde que nuestros puntos de intersección, entonces, iban a estar entre ¿qué valores? Entre x igual menos 2 y el x igual 3. Por eso coloqué estos valores. Coloqué 3, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. ¿Dónde tengo que evaluarlas? En ambas funciones, ¿ya?
Por lo tanto, en esta tablita es simplemente evaluar los valores de x dentro de las funciones y me van a dar los valores de y que tengo que graficar. Vámonos al paso 3. Paso 3. Aquí entonces están los valores de x, los resultados de y de la primera función y los resultados de y de la segunda función. Una vez que tengo hecha nuestra tablita, ¿cierto? Con los valores, me dedico a realizar la gráfica. Observemos. Los valores de x entonces van a ir -2, -1, 0, 1, 2 y 3. La primera gráfica, x al cuadrado menos 2x, me dice que si x vale 3, y vale 3. O sea, tengo el punto 3,3 aquí. Después tengo el punto 2,0, punto 2,0. Luego tengo el punto 1, -1. Tengo el punto 0,0. Tengo el punto -1,3 y -2,8. ¿Ya? Luego tengo la otra gráfica, que sería el punto 3,3, 3 en x, 3 en y. Después tengo el punto 2,8, acá. Después tengo el punto 1,11, el punto 0,12, menos 1,11, menos 2,8. ¿Ya? Acabo de hacer la gráfica de ambas funciones. Ahí está. Entonces, la gráfica superior pertenece a 12 menos x al cuadrado, esa es la función, y la gráfica inferior pertenece a x al cuadrado menos 2x. Luego de eso, ya que tengo, paso 1 entonces, encontrar la intersección, ¿cierto?, entre ambas curvas. Paso 2, hacer la tablita para los valores que voy a graficar. Paso 3, realizar nuestra gráfica de ambas funciones y ahora que ya tengo las gráficas, voy a encontrar el área que se produce entre ambas curvas, ¿ya? El área va a ser lo que está encerrado entre ambas curvas. ¿Cuál va a ser el valor de f de x según la formulita? Va a ser la curva superior, que en este caso sería 12 menos x al cuadrado, y la curva inferior, el g de x, que va a ser x al cuadrado menos 2x. Pasemos entonces a la solución. Calcular el área entre las curvas utilizando las fórmulas. Ya sabemos que f de x era 12 menos x al cuadrado y que la inferior era x al cuadrado menos 2x. ¿Entre qué valores? ¿Ya? Los valores que tenemos que utilizar acá son entre el x que vale menos 2 y 3. Esa es nuestra integral que vamos a encontrar entre a que vale menos 2 y b que vale 3. Aquí tenemos f de x por un lado, g de x por el otro. Como ambas funciones están entre los mismos límites de integración, perdón, que sería menos 2 y 3, podemos unirla toda en una sola integral, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos acá 12 menos x al cuadrado. Recuerde que aquí hay un signo negativo, por lo tanto un negativo antes de un paréntesis cambia todo lo que está dentro del paréntesis. Luego integro, ¿ya? La integral de 12 sería 12x, la integral de x al cuadrado, que sería x al cubo partido en 3. Después tengo la integral, bueno, perdón, ahí tengo menos menos x al cuadrado, por lo tanto los sumo ambos y me dan menos 2x al cuadrado. Si integro menos 2x al cuadrado, la integral me va a quedar menos 2x al cubo dividido en 3, que está esta partecita de aquí, y más el valor de 2x, la integral de 2x sería 2x al cuadrado dividido en 2, y 2 dividido en 2 se me simplifica, así que simplemente me queda x al cuadrado. Como tengo límites de integración que se van a evaluar dentro de la integral, uso el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Acá entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, ¿qué me dice este teorema? Que tengo que evaluar entre el límite superior menos el límite inferior. O sea, el resultado que me acaba de dar de la integral lo evalúo entre los límites de integración. Reemplacé los valores entonces, comencé a trabajar, ¿cierto?, con la parte matemática, suma, resta de fracciones, etcétera, etcétera. Y el resultado que me dio aquí es de 125 dividido en 3 unidades al cuadrado. Aquí hemos calculado entonces el área que está entre las curvas, entre las dos curvas que vimos al principio. ¿En qué función? En función de E. Vámonos entonces a la otra parte que sería en función de Y. Acá. Ejemplo número 2. Hallar el área de la región encerrada entre las curvas tantos. Tenemos la primera curva, y es igual a 2 menos x al cuadrado.
y la otra curva que dice que y es igual a x. Como ahora vamos a trabajar en función de y, ya cambiamos ahora en función de y, lo que vamos a hacer es despejar el valor de x, ¿ya? De la primera función y es igual a 2 menos x al cuadrado, despejo el valor de x. Si yo despejo el valor de x, este x que está negativo lo vamos a pasar al lado izquierdo, por lo tanto pasó positivo. Este y que estaba positivo pasa negativo al lado derecho. Y si yo quiero quitar el cuadrado que está x, en el que tiene x, ¿cierto? X está elevado al cuadrado, le aplico la raíz. Por eso me queda que x es igual a ¿qué? A la raíz de 2 menos y. Y el otro valor, como ya está despejado, o sea, en el fondo y es igual a x o x es igual a y, ya está listo. Ahora, igualamos, ¿cierto? Ambas curvas. Eso quiere decir que nos va a quedar raíz de 2 menos y igual a y. Para eliminar la raíz, aplico el cuadrado, por lo tanto me queda 2 menos y el y que estaba al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, quedaría como y al cuadrado. Despejo todo para un lado, ¿cierto? Pasé todo para el lado derecho en el fondo, el 2 pasó negativo, el y pasó positivo. Nuevamente factorizo o aplico la ecuación cuadrática, me queda un y más 2 y menos 1 que se están multiplicando. Por lo tanto, el valor de y es igual a menos 2 y el valor de y es igual a 1. ¿Qué significan estos valores? Que la intersección de las dos gráficas se van a dar cuando y vale menos 2 y cuando y vale 1. Una vez que tengo los valores ciertos de intersección, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mi tablita, coloco los valores de y. Recuerde que ahora el eje es el eje y, ¿sí? El eje y ahora sería 1, 0, menos 1 y 2. Así, de esa manera. Reemplazo los valores en las funciones que había despejado, ¿cierto? Y ahí colocando los valores dentro de las raíces. Ah, aquí hay algo que usted debe recordar, ¿ya? O si no lo recuerda, aprenderlo ahora. Toda raíz tiene una parte positiva y una parte negativa, que la mayoría de las personas se olvida y toma siempre la raíz positiva, ¿ya? Pero nosotros como vamos a realizar la gráfica de la función, vamos a acordarnos de ambas partes, tanto de la parte positiva como de la parte negativa. Por lo tanto, aquí en este valor voy a tener dos resultados, o sea, voy a tener más menos 1, más menos la raíz de 2, más menos la raíz de 3 y más menos la raíz de 4. ¿Ya? Reemplacé los valores, me dan ahí ciertos valores aquí y luego me voy a la gráfica. Entonces, en este caso, tengo el punto en y. Recuerde que aquí es todo al revés. Me están dando el valor de y estoy obteniendo el valor de x. Por lo tanto, ordené el punto. Los puntos son todos iguales. Primero la coordenada en x, luego la coordenada en y. Si formamos el primer punto, voy a tener el punto 1,1. Me voy aquí entonces al punto 1,1. Luego voy a tener aquí el punto 0, perdón, 1,41 en x y 0 en y. 1,41 en x y 0 en y, por la parte positiva de la raíz. Después, ¿qué voy a tener? El valor de raíz de 3. Raíz de 3 sería 1,73 en x y menos 1 en y. 1,73 en x menos 1 en y. Y finalmente tengo el punto 2 en x menos 2 en y. Esto de aquí representa a la parte positiva de la raíz y el reflejo por el otro lado sería la parte negativa de la raíz, o sea, el valor de menos 1, menos 1,41, menos 1,73 y menos 2. Ahí está el reflejo. Aquí estarían estas partecitas. Ahora, si solamente tomo esto de aquí, ya la parte derecha de la raíz y la parte izquierda de la raíz, después tengo que hacer la otra parte o la otra gráfica. La otra gráfica sería el punto 1,1, 0,0, menos 1,1, menos 2,2, que es esta línea recta que me dio. Si yo no considero terminar esta gráfica de las raíces, me va a quedar un área abierta, porque esto no existiría, esta parte de acá arriba, ¿ya? Por lo tanto, tengo que cerrar esta gráfica. ¿Y cómo yo la cierro? Para saber dónde se va a intersectar en el fondo, esta raíz, el raíz de 2 menos i, la igualo a 0. Si yo la igualo a 0, para sacar la raíz que tengo que hacer, elevar al cuadrado, ¿cierto? Elevo al cuadrado todo, me queda la raíz de 2 menos i. Y luego de eso, ¿qué es lo que hago? Lo que tendría que hacer es 2
es igual a y. O sea, ¿dónde se va a intersectar aquí? Cuando el y vale 2, ahí va a pasar por 0 en x. Eso me quiere decir. Entonces ahí cerré esta gráfica, ¿ya? ¿Cuál es el área que a mí me sirve? El área que tengo que integrar o encontrar en el fondo. Es el área que está en verde. Ojo, ponga atención. Diferencia con el ejercicio anterior. Estamos integrando en función de y. Por lo tanto, usted tiene que analizar la integral en esta dirección, en la dirección de la flechita roja, partiendo desde la parte que sería menos 2 hasta el punto de intersección que va a ser 1. Por lo tanto, voy a tener esta área aquí de una curva superior menos la inferior y luego voy a tener este pedacito de área que no se contabiliza dentro de la intersección que se dieron en el punto anterior. Esta área de acá arriba, donde tengo esta recta puesta, sería ¿desde qué valor? Desde el 1 hasta el 2. Formemos entonces nuestra integral. Nuestra primera parte sería la integral evaluada entre menos 2 y 1. ¿De qué? De la curva superior, que va a ser menos raíz de 2 menos i, menos la inferior. ¿La inferior vale cuánto? La inferior sería simplemente i. Ahí tenemos una integral, esta área de aquí. Pero ahora vamos a tener que sumarle más la integral que se me va a dar aquí, el área entre las curvas, utilizando la fórmula de esto, que sería la curva superior menos raíz de 2 menos i menos la curva inferior. La curva inferior que sería menos 2 raíz de i. Menos con menos nos va a quedar más, por lo tanto esta raíz de aquí es simplemente menos 2 veces la raíz de 2 menos i. Vámonos a la fórmula. Acá. Aquí está lo que yo le decía. Entonces tengo la primera área que va a ir entre menos 2 y 1 y la segunda que va a ir entre 1 y 2. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo la integral superior menos la inferior y la dos veces que sería la integral superior por un lado y la inferior por el otro. Integramos. ¿Cómo integramos? Primero, para resolver este lado de la integral, menos raíz de 2 menos i, tenemos que hacer un método de sustitución. ¿Ya? Sustituimos acá lo que está dentro de la raíz, nos sale de esta manera, resolví simplemente esa integral de acá, me queda esto de ahí. Recuerde que si utiliza sustitución debe volver a la variable original, ¿ya? Y la integral de i es i al cuadrado dividido en 2. Por lo tanto, para evaluar entre los límites de integración, debo utilizar el teorema fundamental del cálculo. Acá está. Entonces recuerde que este u debo volverlo a la variable original. ¿Cuánto era el valor de u? El valor de u era 2 menos i. Volví a la variable original, el 2 menos i, estoy evaluando, usando el teorema fundamental del cálculo, estoy evaluando, ¿qué cosa? Mi límite superior, que sería 1, lo reemplacé, y el límite inferior, que sería menos 2. Resolviendo esto, ¿cierto? Me da que el área es de menos 19 sextos unidades al cuadrado. ¿Qué área es esa? El área es el pedacito que está acá abajito, esto. Antes de esta recta que la puse ahí para que viera que vamos a hacer una integración por el lado de abajo y una integración arriba. Acabo de encontrar este resultado, ¿ya? Y ahora me voy por la otra parte, que sería el otro lado de la integral, que es esta de acá, esta de aquí. Tengo que resolverla de la misma manera, primero integro, después uso el teorema fundamental del cálculo. La integral ya la tengo resuelta porque si se fija es la misma que la anterior, el raíz de 2 menos i, así que simplemente tomo el resultado acá y aplico el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuánto me da el resultado? El resultado me dio menos 4 tercios unidades al cuadrado y recuerde que tengo que sumárselo a qué? Tengo que sumárselo al anterior. El anterior me había dado menos 19 sextos. Estoy sumando esos dos pedacitos de área. Finalmente, ¿cuánto vale el área total? El área total sería menos 9 medios unidades al cuadrado. Ahí entonces está el resultado de el área entre las curvas. Ahora, tenemos este ejercicio que alcanzamos a ver la parte de en función de x. ¿Ya? Recuerde que tenemos dos curvas, x es igual a 4 menos y al cuadrado, y el otro x es igual a y menos 2. Si yo voy a trabajar en función de x, debo despejar el valor de y, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hice acá?
Despejé entonces, tomé la primera curva que sería 4 es igual a, perdón, x es igual a 4 menos y al cuadrado, despejé este valor, finalmente me queda aquí que y es igual a la raíz de 4 menos x, y despejando la otra, me va a quedar simplemente que x más 2 es igual a y. Tengo que encontrar los puntos de intersección entre ambas, por lo tanto las igualo. Igualo el raíz de 4 menos x igual a x más 2. Para eliminar la raíz aplico algo al cuadrado, ¿cierto? Se me eliminó la raíz al lado izquierdo, pero al lado derecho me queda un paréntesis al cuadrado. Desarrollo, ¿cierto? Ese paréntesis al cuadrado. Luego paso todo para un lado y para encontrar el resultado, aquí me quedó x al cuadrado más 5x, porque el 4 positivo con el menos 4 se me fueron. ¿Cómo voy a encontrar los puntos de intersección? En este caso tengo que factorizar, ¿ya? Factorizo por x. Factoricé por x, me queda un x, paréntesis, x más 5. Por lo tanto, voy a tener dos resultados. Los resultados son que x vale 0 por un lado y el otro x vale menos 5. Eso significa que esos son los puntos de intersección de mis gráficas. Estos mismos valores los pongo en la tablita. Voy a tener desde el 0 hasta el menos 5 y tomo mis funciones, las funciones que despejé, y las evalúo en cada uno. Recuerde que si hay una raíz, tengo un lado positivo y un lado negativo, ¿ya? Estos son los valores que me dieron. Estos mismos valores los llevo a mi gráfica, acá. Entonces puse los valores, recuerde que toda raíz tiene un lado positivo y negativo, y comencé a realizar mi gráfica, ¿ya? La curva, esta función que está en verde, representa la parte de arriba, la parte positiva de la raíz, y la parte de abajo, la parte negativa de la raíz. Y esta línea recta representa la otra función que sería el x más 2. Luego debo calcular el área que está entre la curva. Ojo, va a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior, ya cuando lo hice en función de y. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un pedacito de área que corresponde a esta curva, que es la recta, ¿ya? O a esta partecita de aquí, de la función, la primera función, y por abajo tengo esta otra función que sería la raíz negativa, ¿ya? Esto está entre menos 5 y 0 en x. Pero por este otro lado la función cambia, porque aquí tengo la función que sería la raíz positiva de 4 menos x, y en este pedacito tengo la raíz negativa de 4 menos x, ¿ya? Por lo tanto, aquí tendría otra área que sumar, que va a estar entre 0 y 4. A todo esto, ¿cómo encontré el valor de 4? El valor de 4, tomo mi raíz de 4 menos x, la igualo a 0, despejo y me dice que el punto de intersección con el eje x se va a dar en 4, ¿ya? En el valor 4. Ahí está. Entonces, nuevamente voy a tener que hacer dos integrales utilizando el área entre curvas. Voy a tener el f de x, que en este caso va a ser x más 2, menos esta de acá abajo, que va a ser g de x. ¿Cuánto vale g de x? Vale menos raíz de 4 menos x. Por un lado, ¿entre qué valores? Entre menos 5 y 0. Luego de eso, tengo el otro pedacito de la curva más, se la tengo que sumar porque le tengo que adicionar esta otra área. ¿De qué? De la curva de arriba, que sería raíz de 4 menos x, menos la curva de abajo. Eso es lo que vamos a integrar y lo que vamos a obtener el valor. Ahí está. Ahí está el enredo, sé que se ve, pero ahí está el ejercicio. Entonces, ahí está lo primero que le dije, entre menos 5 y 0, la curva superior menos la inferior, más hay que adicionarle la otra área que sería entre 0 y 4. Fíjese que estas dos están entre menos 5 y 0, por lo tanto las puedo juntar en una integral según esta fórmula. Lo mismo con este ladito, ¿ya? Entonces, si junto todo de ese lado, me queda esto. Me queda 2 raíz de 4 menos x. ¿Por qué? Porque menos con menos me da más. Si yo sumo esta raíz con esta raíz, 1 más 1 me daría 2. Y por el otro lado, acá, tengo qué cosa. Las metí todas dentro de una sola integral. Ahí. Esta integral que está bajo raíz, tengo que utilizar el método de sustitución para resolverla. Aquí está el método, ¿ya? Aquí estaría el resultado de esa integral. Es un u elevado a un medio. Aquí está la integral resuelta, entonces me queda eso de ahí, volviendo a la variable original, y luego debo evaluar utilizando el teorema fundamental del cálculo, ¿ya?
Ahí está la evaluación entre menos 5 y 0 de la primera parte, que sería esta de acá. Acá, continúo en la siguiente diapo. Ahí, resolviendo entonces la primera parte de la diapo me da 61 sextos. O sea, esa es la evaluación de la integral que está entre menos 5 y 0. La otra partecita, que está acá, esta de aquí pertenece a el área que debo sumar, que está entre 0 y 4. ¿Ya? Entre 0 y 4. Por lo tanto, entre 0 y 4 me da 32 tercios. Aquí está la suma de ambas áreas y finalmente llego a 125 dividido en 6 unidades al cuadrado. Esto está en función de x. El miércoles entonces continuamos con este mismo ejercicio que lo vamos a tomar y lo vamos a hacer en función de y.